Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Embajador de Estados Unidos en Israel dice que la administración Trump dejó Medio Oriente mejor de lo que lo encontró. Horas antes de finalizar su mandato, Donald Trump decidió proteger a decenas de miles de migrantes venezolanos de la deportación. Joe Biden toma posesión de los Estados Unidos citando el Salmo 30 en su discurso. Hola amigos de MC Digital, les saluda Kevin Valverde. El embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, le dijo a CBN News durante su última entrevista oficial en la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén que el trabajo que logró la administración de Trump durante los últimos 4 años ayudará a Biden a tener un buen comienzo. La administración Trump puso fin al acuerdo del 2015 conocido como Plan de Acción Integral Conjunto que había sido alcanzado por la administración Obama. Friedman advirtió a la administración de Biden que no se reincorporará a ese plan, calificándolo de un enorme error. Dijo sentirse muy orgulloso de que la administración Trump extendiera a Israel no solo la cortesía, sino el derecho de la autodeterminación real. Friedman asegura que eso preparó el escenario para movimientos históricos como que Estados Unidos reconozca la soberanía israelí sobre los altos del Golán, declare a Jerusalén como la capital de Israel y traslade la embajada de Estados Unidos a este lugar. Si bien la nueva administración no ha anunciado un reemplazo, muchos expertos de ambos lados coinciden en que el embajador Friedman será difícil de reemplazar. Como uno de sus últimos regalos políticos, Donald Trump protegió a decenas de miles de migrantes venezolanos de la deportación el martes por la noche, recompensando a los exiliados venezolanos que han estado entre los partidarios más leales y que temen perder el mismo acceso de privilegio a la Casa Blanca durante la administración de Biden. Trump firmó una orden ejecutiva aplazando durante 18 meses la expulsión de más de 145,000 venezolanos que estaban a riesgo de ser enviados de regreso a su patria devastada por la crisis. Citó la condición de deterioro dentro de Venezuela que constituye una amenaza a la seguridad nacional como la base de su decisión. El indulto de último minuto es un marcado contraste con las políticas de inmigración de línea dura de Trump en los últimos 4 años. Trump también emitió una nueva y amplia ronda de sanciones financieras contra el líder venezolano Nicolás Maduro y endureció controles para mantener la tecnología de espionaje fuera del alcance de militares venezolanos. En cuanto a Venezuela, también llamó la atención que el nuevo secretario de Estado Antony Blinken, quien durante su audiencia de confirmación en el Senado de Estados Unidos en Washington mostró un apoyo continuo hacia el líder opositor venezolano Juan Guaidó. La administración de Trump fue la primera de ahora más de 50 países en el mundo que reconocen a Guaidó como el presidente de Venezuela. Y es que Joe Biden dio juramento el miércoles al mediodía para convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Biden llega a la presidencia acogido por el Partido Demócrata, un partido que a lo largo de la historia ha defendido políticas y una agenda que difiere de los valores bíblicos y por ende el pensamiento conservador del Partido Republicano. Aún así, durante su primer discurso, Biden prometió como mandatario gobernar para quienes lo apoyaron y para quienes no. Durante su discurso, cargado de promesas de restauración y unidad, el ahora presidente de los Estados Unidos hizo mención del Salmo 30, haciendo referencia a que estos días difíciles que ha vivido el país llegarían a su final. Todo esto se suma a una serie de guiños al cristianismo de parte de un devoto católico de quien no se sabe si gobernará sobre su base de fe o las bases de su partido. Ahora solo queda esperar para ver si estas referencias a la fe cristiana se convertirán en políticas. Y les prometo que, como dice la Biblia, el llanto puede durar una noche, pero la alegría vendrá por la mañana. Pasaremos esto juntos. Por cierto, el presidente Joe Biden nombró a la secretaria de Salud de Pensilvania, Rachel Levine, como subsecretaria de Salud, dejándola en la lista para convertirse en el primer funcionario federal abiertamente transgénero en ser confirmada por el Senado de Estados Unidos.
Levine fue nombrado por su puesto actual por el senador demócrata Tom Wolf en 2017, lo que lo convierte en una de las pocas personas transgénero que prestan servicios en puestos electos o designados en todo el país. Obtuvo la confirmación previa del Senado de Pensilvania y según Biden, la doctora Rachel Levine aportaría liderazgo constante y la experiencia esencial para ayudar a las personas a superar esta pandemia, sin importar el código postal, raza, religión, orientación sexual, identidad de género o discapacidad, y satisfacer las necesidades de salud pública del país. Parte de los cambios que se esperaban de Joe Biden. El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia ha hecho llegar a Sebastián Piñera, el presidente de Chile, una carta en la que aborda el proceso de la discusión de la legalización del aborto, que se debate desde la semana pasada en este país. En la carta se menciona la impresionante presión de grupos feministas radicales ante la situación y valoran el hecho de que el presidente no esté impulsando esta ley, que atenta contra el primero y fundamental de todos los derechos, que es el derecho a la vida, así lo dice la carta. Sin embargo, reconoce el ambiente en la región por el protagonismo de los grupos feministas radicales, que tienen un poderoso manejo mediático por el apoyo institucional de internacionales como la ONU y otras entidades infiltradas por activistas pro ideología de género, porque es un tema de moda políticamente correcto, tras la aprobación del tema del aborto en Argentina. Así lo dice la carta. Ante esta situación, ellos animan al presidente Piñera, transmitiéndole que millones de personas, es decir, la mayoría del pueblo chileno y el continente, están a favor de la vida. Una turba de musulmanes radicales mató a un hombre en Uganda una semana después de que se convirtiera al cristianismo. International Christian Concern informa que Yusuf Kintu, de 41 años, es un ex imán, fue brutalmente golpeado y quedó inconsciente el 7 de diciembre. El pastor Andrew Neiman, de la iglesia Full Gospel en Uganda, dijo que habló con Kintu el 30 de noviembre acerca de tener la fe en nuestro Señor y Salvador, algo que los llevó a su conversión. Antes de su conversión, Kintu y su familia vivían en una casa cerca de la mezquita. 3 días después de convertirse al cristianismo, su esposa se divorció de él. La comunidad de Kintu estaba enojada porque él se había convertido al cristianismo. Esto llevó a los musulmanes locales a formar una mafia y luego lo atacaron brutalmente. Kintu fue llevado al hospital para recibir atención médica, pero falleció. Los actos crueles y brutales contra los cristianos han aumentado constantemente en Uganda. Siempre en el tema de persecución, la policía china y otros funcionarios comunistas allanaron una casa en Chengdu, China, donde unos niños de una iglesia cristiana estaban siendo educados. La iglesia Early Rain Covenant Church dijo que los administradores de la Oficina de Educación, los funcionarios de Seguridad Nacional, los oficiales de policía y agentes de gestión urbana rodearon la casa temprano en la mañana y luego registraron el lugar mientras los niños estaban juntos jugando en el lugar. En los últimos años, el régimen comunista de China ha intensificado sus medidas extremas para reprimir a los grupos religiosos en este país. Los miembros de esta iglesia continúan enfrentándose a la persecución del Partido Comunista. El pastor Wang Yi, quien dirigía la iglesia, fue detenido en diciembre del 2018 después de que la policía allanara y saqueara su casa. El prominente pastor fue sentenciado a 9 años de prisión por cargos de incitación a la subversión de poder estatal y operaciones comerciales ilegales. Cambiamos de tema. El astronauta Victor Glover reflexionó recientemente sobre la belleza de un amanecer y un atardecer desde el espacio exterior y agregó que le recuerda un versículo de la Biblia en los Salmos. Glover, uno de los otros 4 astronautas que se embarcaron en una misión científica de 6 meses en noviembre pasado, publicó imágenes en Instagram el jueves mientras estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional. El astronauta dijo que tomó esas fotos y que le encantó los amaneceres y atardeceres. Añadió que las bandas de color le recuerdan la escritura en el Salmo 30. El llanto puede durar toda la noche, pero el gozo llegará en la mañana.
Antes de partir hacia su última misión, Glover explicó la experiencia única que ha tenido desde que fue seleccionado como astronauta para la NASA en el 2013 y por qué Dios sigue siendo su punto focal. A pesar de estar en un vuelo espacial, Glover dijo que se mantendría activo con las rutinas de iglesia. Una caravana de hondureños se enfrentaron con las autoridades en la frontera de Guatemala en un intento por llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo reacciona la Alianza Evangélica de Guatemala ante esta situación? Lo veremos a continuación. Migrantes hondureños se enfrentaron con la policía y el personal militar guatemalteco en un intento desesperado por eludir un bloqueo durante el viaje de la caravana por Guatemala. Impulsados por la entrada de un nuevo gobierno de Estados Unidos, más abierto en las políticas migratorias, miles de familias buscan dejar atrás un país golpeado por la pandemia de COVID-19 y dos grandes huracanes que azotaron en noviembre dejando a miles de personas sin hogar. Pues no hay de otra, hay que salir de aquí, de este país, porque aquí nos vamos a morir igual, pues. Exacto, en Dios, y vamos a ver qué nos sale ahí. Las autoridades guatemaltecas intentaron detener a los migrantes, sin embargo, el grupo intentó romper el bloqueo y muchos escaparon del control policial. Se vio como un acompañamiento de las fuerzas de seguridad hacia nuestras fronteras, donde lamentablemente vimos como de manera violenta, pues ingresaron violentando la soberanía territorial guatemalteca las personas participantes de esta caravana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala criticó al gobierno de Honduras por no hacer más para disuadir la caravana y dijo que todas las personas deben cumplir con las normas de inmigración para ingresar al país, incluidas las pruebas de COVID-19. El pastor Juan Manuel Medina, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, recordó que la Biblia demanda el amor por el extranjero, pero también demanda obedecer a las autoridades. Sí, debemos de orar, por supuesto, por la salud, por la vida de los migrantes, que Dios los guarde, que Dios los conserve, pero también debemos de reconocer que de alguna manera estas personas están a la aventura. No es como en tiempos de la Biblia que alguien se movía porque Dios se lo indicó fácilmente, y menos en este conjunto de caravanas donde hay un grupo de personas que movidos por necesidad y a veces, porque también hay que decirlo, por manipulación, están tomando camino sin dinero, sin recursos, sin tomar medidas, yendo ilegalmente, y entonces se están arriesgando a un conjunto de elementos fuertes. El pastor Medina considera que la oración y los esfuerzos de los cristianos deben estar en que el problema se resuelva en las naciones de origen. Primero es pedirle a Dios que en los países haya un poquito más de sabiduría, de inteligencia en la administración y en el de resarcir a la población los diversos ingresos que se poseen, los cobros de arbitrios, los cobros de tasas, de impuestos, que sean realmente llegadas a los más necesitados. Porque, dicho sea de paso, el problema es que una corrupción muy grande ha vedado a que los gobiernos puedan llevar esta asistencia a los pobres. Las autoridades guatemaltecas han estimado que hasta 9,000 personas han cruzado al país desde el viernes como parte de un esfuerzo por formar una nueva caravana para llegar a la frontera de Estados Unidos. El gobierno guatemalteco llamó a sus naciones vecinas a tomar acciones para evitar poner en riesgo a sus habitantes y a las comunidades por donde transitan los migrantes, ante el riesgo provocado por la pandemia. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que esperaba escuchar al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, hablar más abiertamente sobre la inmigración. Espero que el día que tome posición, miércoles o posteriormente, hable sobre este tema. Y en el caso de los migrantes, los que están en tránsito, que se les ofrezca una opción, una alternativa, nada más que ordenada, de conformidad con las leyes migratorias de cada país. A lo largo de la semana se logró disolver el grupo que presionaba contra la frontera y las autoridades afirman haber encontrado más migrantes que lograron evadir los controles. Ahora se encuentran de regreso a Honduras. A pesar de esto,
se espera que se vuelvan a generar más caravanas con hondureños que esperan encontrar una nueva vida en Estados Unidos. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Gracias por sintonizar MC Digital. Le motivamos a continuarse informando de nuestras noticias en nuestra página mundocristiano.tv. Los esperamos la próxima con mucha más información. Bendiciones.